Eso que tantas veces da esa sensación de, qué tranquilidad el empleado, el funcionario público. Bueno, no todas son rosas en la vida de los funcionarios públicos. En este momento tenemos, como les decía, al subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Ariel Sánchez. ¿Cómo le va? Algunos problemas que tiene el sistema de carrera de los funcionarios públicos ha estado sobre el tapete por estas horas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Bien. A ver, lo primero que me llamó la atención fue eso de que no siempre se sabe qué esperar o qué tiene que hacer un funcionario público en un cargo determinado. Sí, eso es correcto. O sea, Eh, aún en la estructura actual, que los funcionarios de alguna manera dentro de la administración central, que es una previsión importante hacerla, Sí, claro. están divididos en escalafones y dentro Mm, de los escalafones están los cargos. Desde el punto de vista técnico, aún en esta estructura, lo razonable es que cada cargo tenga dentro del puesto una descripción adecuada de cuál es la tarea específica de ese cargo. Lo que dice el informe que se menciona y que se ha publicado recientemente y que el Servicio Civil llegó al Parlamento el año pasado es precisamente que de la cantidad de cargos públicos de la Administración Central, un porcentaje importantísimo, en el torno del 68%, no tiene una descripción o no tiene descripción o no tiene una descripción adecuada de la tarea del funcionario. Eso es lo que dice el informe. Dentro de los cargos y dentro de cada escalafón, de pronto no está adecuadamente descrita la tarea. Puede figurar una persona en el escalafón profesional dentro de la serie de médicos, pero no está la descripción de qué tarea hace ese médico, que puede de pronto estar certificando, puede estar atendiendo en consulta, puede ser un cirujano dentro de la organización. O sea, lo que falta es la descripción de la tarea. Eso es lo que figura en el informe, que el 68% de los cargos de la Administración Central no están en absoluto descritos o están parcialmente o desactualizada su descripción. bien, y eso, discúlpeme, ¿no? Pero es un dato que hace como mucho ruido, sobre todo para quien ve de afuera, ¿no? Porque sí saben cuánto ganar, sí saben cuándo pedir aumentos, sí saben todos los derechos que tienen, pero no saben cuál es su tarea concreta. Entonces, de afuera suena como raro. Y por otro lado, me imagino que a su vez Lo que estamos diciendo es lo siguiente. hacia la interna debe ser muy desesperanzador también proyectar un escenario de carrera, ¿no? De esfuerzo, si no se tiene claro para qué está ahí. No, precisamente lo que decimos es lo siguiente. No está adecuadamente descrito el cargo. No es que el funcionario no sepa lo que tiene que hacer, que seguramente lo hace y lo desempeña cada día en la tarea específica. Cuando el administrador mira el universo del personal que tiene, no tiene una descripción. Tengo tantos funcionarios cumpliendo tal tarea, tantos en tal otra, y eso no tiene a veces una adecuada relación con el universo de personas que tenemos en la Administración Central. ¿Y es posible Por que eso eso haya generado la idea? ¿Es posible que eso haya generado la idea de que sobran funcionarios públicos entonces? bueno, esa indudablemente es una percepción que existe yo diría, en el colectivo, en la sociedad. Mm, Se tiende a pensar que existen demasiados funcionarios públicos. sí. En el análisis que ha hecho el Servicio Civil históricamente y que esta dirección en particular establece a partir del diagnóstico, que en la medida que no tenemos una descripción adecuada de qué hace cada uno de los funcionarios, capaz que en algún sector nos sobran funcionarios públicos y en otro sector nos faltan. O sea, particularmente a veces en los sectores de mayor especialización, como profesionales con alta formación y con una especialización de profundidad en lo que son las políticas del Estado, capaz que faltan más funcionarios y sobran en otras áreas donde o ya por alguna razón tecnológica quedó desactualizada esa formación o porque directamente es un cometido que hoy no está cumpliendo el Estado. Por eso esta tarea previa en el entorno de efectuar un nuevo proyecto de carrera, lo que precisábamos es analizar el universo de funcionarios, en qué lo tenemos trabajando, en qué área están, en qué escalafón,
para poder proyectar con un diagnóstico adecuado de qué está haciendo cada uno, Sí. hacia dónde quiere ir, cuál es la planilla horizonte, digamos, el ideal de cada organización a los efectos de proyectar la carrera de funcionario en particular para el mejor servicio a la Bien. sociedad, que ese sentido es la función pública, ¿no? Sánchez, ¿y no habría riesgo de que se pueda caer con todo tan organizado, estipulado, por escrito, en lo que llamaba Max Weber de la burocratización del trabajo? No, porque además la palabra, justamente, burocracia, tiene muy mal marketing. Sí, estoy de acuerdo en esa opinión que tiene mal marketing. Nosotros creemos, con el director, que la única forma de revertir la imagen que tiene a veces la sociedad del funcionario es profesionalizándolo y apostando y capacitando de forma tal de que el ciudadano sienta que a esa persona al que la sociedad le está pagando un sueldo realmente le devuelve un servicio adecuado. Entonces, respecto a lo primero que decías, obviamente la descripción de una función no puede ser tan exhaustiva que ante cualquier cambio quede desactualizada. Entonces también debe tener un componente. ¿O requiere una compensación extra económica? No, claro, tiene que tener una descripción adecuada de forma tal que diga al final de la descripción y toda aquella tarea que tenga directa relación con el cargo que ocupa. De forma tal de que digan, esto no figura en la tarea descripta, yo no estoy obligado a hacerla. Que también hace, perdón que lo interrumpa, mucho, o está muy instalado en el imaginario colectivo, que eso es parte también de la burocracia, de la idiosincrasia del funcionario público. Ah, no sé, no es mi área, ¿no? Eso es el piso 4. Bueno, eso es de lo que apostamos, digamos, a cambiar, que el funcionario se sienta un servidor útil a la sociedad y que la propia sociedad devuelva de alguna manera el reconocimiento a aquel servidor que está cumpliendo con la tarea adecuadamente. Eso implica también, en los otros factores que valoramos, que la persona sienta que tiene una carrera atractiva, que no está estacionado de por vida. Fíjense que parte de los números que se publicó por parte de la oficina, en el último quinquenio, pero si vamos más atrás pasa igual, el porcentaje de ascensos es bajísimo. Apenas menos del 10% ascendió en los últimos años, y de ese menos del 10%, 9,7%, tan solo uno cambió de unidad ejecutora, siendo que aún hoy se permite el ascenso dentro del inciso, no es solamente entre la unidad ejecutora. Cuando hablamos de unidad ejecutora, digo, para que todo el mundo entienda, estamos hablando en un ministerio X, el Ministerio de Economía y Finanzas, unidad ejecutora es la Dirección General Impositiva, casinos, loterías, catastro. Entonces, hoy, del universo de la Administración Central, solamente 9,7 ascendió en la propia unidad ejecutora, y menos del 1% cambió de unidad ejecutora, o sea, cambió dentro del inciso de una unidad a otra. Con lo que, indudablemente, eso desmotiva al funcionario, porque este número, además, debemos, digamos, entenderlo o analizarlo con que los cargos de jefaturas están en un altísimo porcentaje asignados por encargaturas. Hay un porcentaje altísimo donde no se llega a los cargos de jefatura por un proceso de ascenso, que obviamente eso también entusiasma al funcionario y le da la chance de la carrera, la profesionalización de la misma, el compromiso de formarse y tratar de aspirar a los cargos de mayor jerarquía. Todos esos números, todo ese combo de números, bajos ascensos, compensaciones elevadísimas con sueldos bajos, ingreso a los cargos de mayor jefatura por encargatura sin ser la titularidad. Ese es el combo que de alguna manera complica la gestión de la función pública. Sí, ¿qué porcentaje, perdón, de la masa salarial corresponde a encargaturas? Generalmente una encargatura se le paga un porcentaje del cargo al que se le encarga la tarea, ¿no? O sea, la persona está en un grado determinado, le encargan una función de mayor responsabilidad y le pagan la diferencia, se le paga la diferencia por esa función de mayor responsabilidad. Pero en un porcentaje altísimo, en el entorno del 30%, asciende por ascenso, y el otro 70% está ocupando posiciones
de jerarquía por encargaturas y no en nivel de titularidad por haber ascendido por un proceso de concurso. La idea nuestra, y obviamente hoy es normativa, está planteado en la ley del presupuesto, hoy es derecho vigente, es que a medida que se vayan haciendo la reestructura de los incisos, las encargaturas vayan bajando paulatinamente y los cargos de jefaturas se concursen y se llegue a ellas por medio de la carrera administrativa y no como consecuencia de la designación del jerarca del momento, ¿no? Bien. ¿Habrá finalmente algún día una reforma del Estado o la temática será siempre la movilidad o la inamovilidad del funcionario público? ¿Qué piensa? Sí, ahí con el perdón del análisis como que planteas dos cosas, digamos, la primera aseveración tuya... Pregunta. Sí, la primera pregunta, la pregunta, si algún día habrá una reforma real, yo entiendo modestamente, esta es una opinión personal, que el cambio dentro del Estado es un cambio continuo, o sea, se adecúan las estructuras, se mejoran las estructuras, y al tiempo de vuelta hay que aplicar algún correctivo a los efectos de continuar en la mejora. O sea, eso para mí es la realidad, porque además cuando tú planteas el tema en el Estado, hoy estos números que estoy manejando son de la Administración Central. Seguramente hay una correspondencia en el resto del Estado. El Estado es bastante más grande que la Administración Central. Están los entes autónomos, los gobiernos departamentales, los servicios centralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de Contencioso Administrativo, que es más que la Administración Central, que es donde estamos enfocados hoy y en estos números que yo estaba mencionando. Y en cuanto a la inamovilidad, es el derecho, yo lo decía creo en una entrevista anterior, la inamovilidad es el derecho a la carrera de los funcionarios presupuestados de la Administración Central y funcionarios presupuestados de los gobiernos departamentales. Son los únicos funcionarios que son inamovibles, y la inamovilidad tampoco es absoluta. Ante una situación de un proceso por sumarial, por razones de ineptitud, omisión o delito, la inamovilidad es una inamovilidad relativa. Si se comprueba que el funcionario fue desleal por un tema de ineptitud en cuanto a la formación, una omisión en cuanto a lo que tenía que cumplir, o haber cometido un delito, eso de alguna manera la inamovilidad no está tan blindada que no permita a la administración remover a aquel funcionario que ha sido desleal con la organización. Muy bien. Ariel Sánchez, entonces, subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto, ¿eh? No, por favor. Buenas tardes. Sí, nos encantaría poder tener más tiempo, pero se nos fue yendo el programa y me gustaría que puedan participar. ¿Qué les queda de este asunto? Para mí, no sé, tengo la palabra. ¿Puedo hacer sí, uso? puede. Muchas gracias. No, a mí lo que me queda, primero una gran sorpresa respecto de los números. 7 de cada 10 no se sabe bien qué hacen, ¿no? En el Estado. No. Algo así. Creo que el titular es engañoso. Se dice, no saben lo que hacen, y es que no hay descripción de tareas. Pero te puedo asegurar que todo el mundo, en mayor o menor grado, tiene una tarea asignada y el jefe sabe lo que hace. No, pero bueno, creo que es al revés. ¿Sabés qué? Creo que es al revés. Por lo que yo interpreto, si Ariel Sánchez estuviera escuchando y nos puede escribir un mensajito para corroborar, me pareció entender que quien justamente no tiene claro lo que hace es el jefe. No tiene claro lo que hacen todos los funcionarios a su cargo. Sí sabe lo que tiene que hacer el funcionario. Sí. Me pareció entender eso, ¿eh? Sí, no. Sí. ¿Sí o no? Sí, puede ser una interpretación Para mí fue así. Sí, puede ser una interpretación bárbara. Pero en todo caso, el mínimo común es que no están claramente descritas. Falta. Con eso alcanza, digamos, ¿verdad? Después lo otro... Sí, ya está. Sí. Ya está, es más de lo mismo. Está para empezar. Caótico, pero no es solo... Hay para trabajar. Pero no significa que no se Ahí saltó la rata. Pero que es un Estado caótico, no solo el Estado, además. No solo, digo, la Remite Administración Central y los ministerios, son las 19 intendencias. Pasa lo mismo en las 19 intendencias. Esto es así. Ahora están las intendencias. Hay 3 intendencias, por ejemplo, Durazno, Rocha y Maldonado, que contratan a una ONG que se llama... Bueno, no me acuerdo ahora. A Ganar. Se llama Ganar. Para que hagan parte de cultura y desarrollo pagando cifras siderales.
Y todas las intendencias tienen departamentos de cultura, oficinas de desarrollo, tienen todo. Yo no entiendo para qué contratan además gente realmente. No entiendo para qué. Y bueno, debe haber gente que se supone que está en cultura, que no hace un pito, entonces hay que contratar a alguien para que lo haga. Es una cosa tremenda. Eso será así, está muy instalado, pero será así. Ah, pero dalo por seguro. Alguien que dude, alguien que lo dude, nadie lo duda. Lo que está instalado es que los funcionarios públicos no trabajan. Y yo creo que eso no Mirá es que verdad. funcionario público es un maestro, es un enfermero. Pero claro, es un pero está médico, instalado poco. que no trabajan. Y es verdad que si eso fuera realidad, no tendríamos nada funcionando, porque seguramente hay muchos funcionarios que laburan poco o que marcan tarjeta y se van, pero hay muchísimos funcionarios que laburan y hacen que funcione el Estado, porque los ministerios, mal que bien, funcionan todos. Pero yo, si no hubieran funcionarios públicos que lo los mantienen... Perdón, yo estoy haciendo mi opinión, pero no la quién tuya. dice. No, porque haces una generalización. Pero Está que- instalado, vos decís, Claro que está que el instalado. funcionario público no Todo trabaja. el mundo piensa No. en que el funcionario público es Nadie Gasalla. piensa Es la eso. funcionaria de Gasalla que... No, y no es nadie así. piensa eso. Hay un montón... Perdóname. Nadie piensa. Bajen el costo del Estado. ¿Cuántas veces lo viste en las camionetas 4x4 esas que vos ves en el campo? ¿Tá? Y las 4x2, Escuchame, y o las de Montevideo. bicicletas, y los Bajen el costo del Estado. Y triciclos, eso los es carros. demasiado funcionario. No, yo creo que hay funcionarios... No, porque te sirve que no ponerlo en laburan. extremos, te sirve Puedo ponerlo en hablar. extremos, para darle fuerza a tu argumento. Pero no es conmigo, verdad. De Machirulo no vas, pero sos insoportable. Sí, ¿tá? soy Pará. insoportable, sí. Puedo ser peor. Sí, pero déjame terminar. Yo creo que hay en el imaginario colectivo es que el funcionario público es un vago que no puede ser echado, y no es cierto. No, pero Hay porque muchos es una funcionarios públicos que premisa laburan, falsa. hay muchos funcionarios públicos que hacen que la administración funcione, ¿tá? Y no estoy hablando de maestros, de enfermeros, no, estamos hablando de ministerios, intendencias, etcétera, Bien. etcétera. Por supuesto que hay que hacer una reforma de Estado, sí, hay que hacer. Permítanme, sí escuchó el pedido el señor Ariel Sánchez y sí contestó. Es la administración la que no tiene claro qué hacen los funcionarios, no al revés. ¿Ah? Sigamos. Dije yo. Gracias por Bueno, creo que justamente para evitar discusiones muy interesantes como la que acabamos de presenciar, estas herramientas que proponen las nuevas autoridades son fundamentales. Porque lo mínimo para evitar las especulaciones es que la administración sepa, bueno, qué tarea tiene que hacer, porque si no, ¿de qué productividad podemos hablar? ¿De qué efectividad podemos hablar? ¿De qué concurso podemos hablar para que los propios funcionarios avancen y sean más eficientes? Porque acá se piensa que, bueno, si concursa y gana más, va a ganar más dinero alguien que y no, no por que concurso. no hace nada. No, en realidad va a ser un Estado más eficiente, donde la gente en realidad tenga más interés por el trabajo, y todos, me parece que nos vamos a beneficiar de eso. Porque además una y otra vez escuchamos reparticiones estatales o sindicatos que trabajan en reparticiones estatales que dicen nos falta gente. Nos falta gente para la sección de adopciones del INAU, nos falta gente para educar y reinsertar en la sociedad a los menores infractores. Y resulta que tenemos un montón de gente que la Administración Central no sabe bien o desconoce qué función concreta tiene. Entonces, es fundamental que este tipo de cosas, por lo menos empezar a poner negro sobre blanco, ordenar y después ver dónde sobra, dónde falta, a quién exigimos productividad, y creo que es fundamental para evitar estas situaciones que tú decías, Fernando, ir haciendo concursos, que el ingreso sea cada vez más por concursos, porque sabemos muy bien que el ingreso a dedo después favorece todo esto, porque te metemos a dedo, no tenés función, no sabemos bien qué haces, pero estás ahí y cobras el sueldo. Bueno, cada vez se tiene que ir profesionalizando más, y me parece que a esto es lo mínimo, es la base, bueno, saber qué hace o qué debería hacer cada uno, ¿no? Ale. Y a esto que dice Verónica, que yo adhiero de punta a punta, todo esto acompañado de un factor fundamental que tiene que ver con el funcionamiento de una sociedad democrática, y es transparencia, que la gente, funcionarios públicos o no, estén al tanto de exactamente qué es lo que ocurre, cómo ocurre, cuáles son las normas, cuáles son los paradigmas, cuáles son el diseño de las nuevas políticas. Eso no solo no va a ser una desventaja para el trabajador público, se va a transformar en todo lo contrario, porque convengamos que el desprestigio del Estado y de su función es un desprestigio que es funcional a los discursos, con todo derecho de existir, anti-Estado, y lo que ven en el Estado como un problema para la resolución de los asuntos. A mí me parece que eso es el tema de la transparencia es un tema fundamental. Y éticamente me obligo a decir que precisamente porque estos todos temas están llenos de señales, justamente este año, el que ha pasado, por lo que ya sabemos de memoria todos, no es un buen momento para que los trabajadores, funcionarios públicos de la salud
tengan una rebaja del 5% de su salario. Me parece que es una señal pésima que no tiene que ver con el momento histórico que está viviendo ya no solo el Uruguay, sino la humanidad. Bueno, pero la humanidad entera está viviendo un momento de rebajas en salarios, de problemas económicos. No necesariamente. Tu discurso se parece mucho al del comunista Gerardo Núñez, que acaba de decir que las pautas salariales son fundamentales para recuperar el empleo. Eso, lo que le reduzcan el trabajo. Hay una cosa, hay una cosa que es fundamental. Hay una cosa que es fundamental, que es mantener el empleo. Que creo que en este contexto, en esta circunstancia, que por supuesto que necesita que todos, sin excepción, hagamos esfuerzos, naturalmente, los esfuerzos no pueden ser exactamente de todos el mismo. El gran esfuerzo que en el trabajo diario, es lo que nos han hecho creer hace un año, ya casi, ¿no? Están haciendo los trabajadores de la salud, tiene que tener un gesto político por parte del Estado que justamente esos funcionarios no son los que deben ya no ganar más, no perder salario, esos funcionarios. Es nada más que eso. Bueno, ¿qué hacemos con los 100.000 desempleados? Hacemos una pausa y enseguida volvemos.